Este jueves se celebran elecciones en la Universidad de La Laguna para dirimir cuál de las dos candidaturas que se presentan va a dirigir su destino durante los próximos 4 años. Y ambas van a pasar por la entrevista, hoy y mañana, que son quienes aspiran a conseguirlo, a conseguir ese rectorado. Catedrática de Energía, de Sistemas y Automáticas y licenciada en Informática, Rosa Aguilar es la rectora actual de la Universidad de La Laguna y aspirante a la reelección. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días. ¿Por qué se presenta a la reelección? Bueno, es la pregunta, y de hecho a algunos de mis amigos y amigas les he tenido que decir que no estoy loca, ¿no? Porque la pregunta es, ¿estás loca? Y es, realmente a mí me encanta, me apasiona el trabajo que hago. Trabajar para la universidad pública, la Universidad de Laguna en este caso, es un lujo. Estoy convencida de que son el motor de cambio y de progreso en Canarias. Y para mí la verdad que el día a día, a pesar de que estamos continuamente resolviendo grandes retos, pues es muy ilusionante, me encanta. Esa es la primera opción, esa que disfruto con mi trabajo. Y la segunda cuestión es que ahora tengo una experiencia adquirida durante estos 4 años, tanto en la gestión interna como externa, con los actores externos con los que se tiene que relacionar una administración pública como la Universidad de La Laguna, que pues sería poco sostenible, ¿no? Tirar esa experiencia a la basura, ¿no? Entonces son las dos razones. ¿En qué fundamenta o qué es lo que fundamenta la base de su programa electoral para esta etapa? Lo normal es que cuando alguien se presenta a una reelección es decir, oye, pues quiero continuar lo que empecé, porque en 4 años no da tiempo. Pero al margen de esto, me imagino que tendrá que haber cosas nuevas, porque su contrincante sí que no puede decir eso, ¿no? Voy a continuar lo que empecé a hacer, sino en todo caso continuar lo que empezó a ser su rival precisamente en las elecciones del jueves. Sí, pues yo diría, pues simplificaría en 3 grandes palabras, ¿no? Sostenibilidad, igualdad y diversidad e innovación. Y cuando hablo de sostenibilidad, por ejemplo, hablo de la sostenibilidad en los 3 ámbitos, ¿no? En la sostenibilidad medioambiental, aquí estamos hablando de tener unos campus verdes, hablamos de tener edificios confortables, que son las infraestructuras, pues las grandes olvidadas cuando hemos pasado por periodos de infrafinanciación, y pues a seguir apostando pues por esas infraestructuras sostenibles y sobre todo seguir impulsando los laboratorios docentes. Estamos empeñados en dar una docencia centrada en el estudiante, muy basada en proyectos, en problemas, y para eso pues necesitamos pues llevar a nuestros estudiantes a los laboratorios. No solamente la sostenibilidad medioambiental, sino después una sostenibilidad económica. En este sentido hay que seguir trabajando por ese contrato programa que empieza a verse la luz, pero hay que terminar de firmarlo, ¿no? Tener esa financiación suficiente y estable que es necesaria para que las universidades públicas podamos hacer la gran labor que hacemos. Pero no solamente hace falta tener esa financiación, sino también una gestión eficiente. Yo siempre lo digo, ¿no? Cada euro público nosotros tenemos que hacer que nos sirva como 6, al menos, como 6 euros. Y para eso, pues, seguir modernizando los procesos administrativos, simplificando y automatizando todo aquello que pueda hacer un robot, y para que nuestro personal lo que haga es darle valor añadido a los procesos. Y después la sostenibilidad social. En este sentido, estamos orgullosos porque la primera gran transferencia que hace las universidades públicas, en el caso de La Laguna, a la sociedad es los 3.600 profesionales que ponemos todos los años en la calle, ¿no? Pues hay que estar pendiente de los títulos y la calidad de la docencia de nuestros alumnos. En este caso, pues tenemos que seguir trabajando para que en 5 años todos los estudiantes puedan tener esos 2 títulos de grado y de máster, con lo cual tener los máster relacionados con todos los grados para que puedan hacer toda esa carrera académica. También en las nuevas tendencias, aquellas titulaciones más cercanas al mundo profesional, pues titulaciones duales, ya hay en el País Vasco y en Cataluña, pues intentar algún tipo de título dual. Y después la gran demanda que nos hace Europa, que es que incrementemos el número de estudiantes en la edad de entre 25 y 65 años a través de lo que llamamos los microcréditos o microcredenciales, ¿no? Pues en ese sentido hay que trabajar en las titulaciones por ahí. Vamos a ir desgranando un poquito todo lo que contiene, digamos, su base electoral. Me estaba hablando usted de los grados y másteres.
¿cuáles son sus objetivos en cuanto a contenidos? Yo me refiero a una cosa. La universidad ya ha evolucionado muchísimo hasta tal punto de que se ha ido hacia una fuerte, digamos, una gran fragmentación de carreras, de conocimientos. Cada vez se concretan muchísimo más los mismos, pero es verdad que luego hay grados que son más demandados que otros. Entonces, a veces hay que tomar decisiones sobre qué grados incrementar, sobre los que poner más esfuerzo, e incluso algunos de quitarlos. ¿Usted tiene un plan con respecto a esto? Disciplinas que haya que ir, en fin, prescindiendo de ellas por su baja demanda, y otras que en cambio hay que reforzarlas o adherirlas, incorporarlas al plan de estudios de la universidad. Sí, es un plan que ya hemos hecho durante estos 4 años, y de hecho quitamos la titulación que era un grado de radioeléctrica naval, porque la profesión cambió, se transformó, y hemos puesto 2 grados altamente demandados, el de nutrición y dietética y el de ciencias de la actividad física y el deporte. En el mundo de los grados, que son titulaciones pues de 4 años y mucho más asentadas, pues la variabilidad, una vez hecho este estudio, es muy poca. Donde hay esa más variabilidad en el mundo de los máster, ¿no? Entonces, evidentemente hay que ver aquellos máster que no tienen demanda, pues habrá que quitarlos, o sencillamente cerrarlos un par de años, porque también ocurre que tienen demanda durante un periodo de tiempo y después pasan 2 o 3 años y vuelven a tener esa demanda, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que ser mucho más ágiles con los másteres, que son además titulaciones de un año, año y medio o 2, para poner y acercarnos al mercado. O sea que no tiene usted, digamos, un plan concreto en cuanto a cuáles son prescindibles y cuáles no, pero sí tiene claro que habrá que abordar, sobre todo en el caso, como usted dice, de los másteres, de determinar no solamente la retirada definitiva, sino incluso suspensiones temporales. Se refiere a eso, ¿verdad? Exactamente, en los másteres, que son titulaciones pues que mucho más flexibles, ¿no? Bueno, le pregunto ahora por los retos en cuanto a la actividad investigadora, que es algo que forma parte de uno de los brazos articulados de las universidades en general. Consta que en el de la Laguna, pues evidentemente también, pero que tiene sus problemas, sobre todo los económicos. Luego hablamos del plan financiero, que efectivamente tendrá que ver con ese contrato programa que demandan las 2 universidades públicas canarias, pero independientemente de esto, le pregunto cómo se pretende reforzar esa actividad investigadora en la universidad. La actividad investigadora de la universidad va a basarse en un plan estratégico que hemos diseñado, y como todos sabemos, los planes estratégicos se basan primero en ver cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y plantear pues esas acciones que nos van a llevar a seguir creciendo en investigación. La Universidad de Laguna es una universidad puntera en investigación. Entonces, ¿en qué consiste? Es en implementar ese plan estratégico, que además tenemos financiación para hacerlo, porque a través de los presupuestos generales del Estado y a través de fondos de FEDECAN tenemos financiación para realizar esas acciones que están en el plan estratégico, con lo cual la gestión de la investigación va a ir avanzando. En relación a lo que le comentaba antes, la política económica y financiera, ¿cuáles son las necesidades y cómo se va a conseguir mejorar la situación? Explique, si quiere, bueno, un poco en qué consiste ese proyecto que no termina de cuajar, porque aunque ha habido conversaciones todavía, pues en fin, se ha planteado este asunto para retomarlo a partir de, entiendo, el final del curso y principio del curso próximo, 2023-2024. ¿Cuál es el proyecto económico que tiene su candidatura? Sí, bueno, el contrato programa es algo que llevamos demandando las 2 universidades públicas desde siempre, porque todos los años, además, los medios se hacen eco de nuestras peticiones. Crear un presupuesto sin saber qué financiación nos van a dar y sin crecer muchas veces, como este año, en lo que crece el IPC, sin más ni menos, pues nos resulta pues complicado. En este caso se abre una ventana de oportunidad, porque el Gobierno de Canarias ha puesto sobre la mesa un contrato programa, un borrador de contrato programa, que habla de una financiación basal, estructural, y una financiación en base a objetivos.
La financiación en base a objetivos ni se ha tocado, o sea, no se han planteado ni qué cantidad va a ir ahí, ni cuáles son los objetivos, pero sí la financiación basal. La financiación basal se propone que sea en base a tres elementos. El primer elemento es la capacidad docente, o sea, esos grados, esos títulos, esos máster y doctorados que tenemos. El segundo elemento, la investigación que hacemos, y el tercer elemento, la transferencia, ¿no?, que es una de las grandes misiones de la universidad. En este sentido, con los primeros datos sobre la mesa, el Gobierno de Canarias nos dice que si lo hubiéramos tenido firmado en el 2023, la Universidad de La Laguna hubiera recibido 17 millones más de lo que hemos recibido. Eso quiere decir que estamos... Sí, este año, en el 2023. Eso quiere decir que estamos haciendo trabajo, o sea, docencia, investigación y transferencia, por 17 millones menos de lo que necesitamos. Y eso habla del estrés al que estamos sometiendo a la institución, como entenderán, ¿no? Entonces, en este sentido, por lo menos ya hay un documento sobre la mesa que no lo dice la rectora, sino que lo dice el propio Gobierno de Canarias, de que la Universidad de La Laguna, le pasa exactamente igual a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, está infrafinanciada. ¿Cuál es la hoja de ruta ahora? Pues esperemos que este documento sirva de base para que en breve podamos firmar un contrato programa, que tiene que ser antes de que podamos hacer los presupuestos del 2024, porque si no estaríamos exactamente igual. Y instituciones tan importantes como las universidades públicas, que son el motor de avance de Canarias, no pueden vivir infrafinanciadas. ¿No hay otro planteamiento de financiación de la universidad que no sea a través de las instituciones públicas? Bueno, en este caso el Gobierno de Canarias. Y sabe usted que hay otras universidades públicas que sí que tienen importantes fuentes de financiación, aparte de lo que es el erario público. ¿Esto en Canarias es distinto, es diferente? ¿Por qué? Nosotros, somos universidades públicas que nos financia nuestro abrir y cerrar las puertas la administración pública, ¿no? Los impuestos de todos y cada uno de nosotros. Ciertamente nosotros recibimos financiación no solamente del Gobierno de Canarias, sino que nos presentamos, toda la financiación que tenemos para investigar es que nos presentamos a subvenciones competitivas, y la investigación la hacemos con dinero que procede de Europa, del Estado y de empresas, esa transferencia que hacemos que necesitan nuestros resultados, ¿no?, nuestros resultados de investigación. Pero abrir y cerrar las puertas y dar la docencia, pues para eso no nos paga ninguna empresa, sino los impuestos de cada uno de los ciudadanos. Son casi las 10 menos cuarto de la mañana. Estamos en la entrevista de este lunes abordando pues una de las candidaturas que se presentan, son dos, a las elecciones al rectorado de la Universidad de La Laguna. Se celebran este próximo jueves. Hoy está con nosotros Rosa Aguilar, que es la actual rectora, que se presenta a la reelección, y mañana estará su rival en esta carrera por el rectorado, que es Francisco García. Le he preguntado por fórmulas de financiación, pero yo le pregunto también por las ayudas económicas, o si quiere ayudas sociales, podríamos llamarlo así, a los estudiantes. Los estudiantes son los clientes principales de la universidad, son quienes pagan sus matrículas, que son costes altos. También llegan a través de las becas, que son las ayudas públicas, pero me pregunto si la universidad tiene algo que ofrecerles. ¿Plantea usted algo en su programa electoral para ellos? Sí, los estudiantes son el centro de la institución, como usted dice, y de hecho, lo repito siempre, ¿no?, la primera gran transferencia que hacemos es poner esos 3.600 profesionales todos los días en la calle. Y también somos universidades públicas, y es algo que también hay que poner en valor. Aquí todos somos iguales y todos debemos poder optar, independientemente de nuestra capacidad económica, a estudiar y a crecer profesional y personalmente. Y en ese sentido, pues, hay que fomentar las becas. Tenemos las becas del Ministerio, las becas del Gobierno de Canarias, pero también dentro de la propia universidad tenemos becas
para dificultades especiales económicas, aquellos alumnos que tienen dificultades especiales económicas y no cumplen los criterios del Ministerio o del Gobierno de Canarias, también para bonos de comedor, transporte, y en este programa hemos añadido uno que es unas becas para asistir a la unidad de psicología y logopedia. Es una unidad que altamente demandada en la Universidad de La Laguna, que la hemos creado nosotros en este periodo. Éramos la única universidad que no lo tenía, y que habla de esa ese elemento que nos cuesta mucho hablar, que es la enfermedad, la salud mental, ¿no? Hay que alimentar el cuerpo y la mente, y en este caso hablamos de poner a disposición de aquellos alumnos que menos capacidad económica tengan, la posibilidad de acceder al servicio de la unidad psicológica y logopedia como novedad. Pero decir que siempre estamos atentos a cualquier situación que ocurra a nuestro alumnado. Tenemos un servicio de información y orientación que se va a preocupar porque por razones económicas no deje de estudiar nadie. Eso sería un fracaso de la sociedad. Por desgracia, eso sigue ocurriendo. Ojalá cada vez ocurra menos, evidentemente, porque efectivamente es un fracaso social que haya gente que quiera estudiar y no pueda por cuestiones económicas. Pero ya sabe que la cuestión económica no solamente para pagar la matrícula, también hay que ir a la universidad. También hay gente de otras islas, estudiantes de otras islas que tienen que trasladarse, que tienen que buscarse una casa. Hay un problema grave de falta de vivienda en general en Canarias. Le pregunto por ese tipo de ayudas también, ayudas al transporte. Quizá haría bien la universidad en fomentar el uso del transporte público, no sé si llegar a acuerdos con las compañías para aumentar las frecuencias, pero evidentemente hay un problema con esto, lo sabe usted bien, que es el acceso al campus, a los campus de la Universidad de La Laguna, porque la carretera más saturada probablemente de Canarias, que es la TF5, la carretera del norte, pues pasa justamente por ahí. Le pregunto por esas ayudas a los estudiantes que necesitan eso, que les financien el transporte, que evidentemente sí tienen acceso a esto normalmente a través de tarjetas de estudiantes por las propias compañías, pero sí sería una buena forma quizás de fomentar el uso del transporte público. Sí, nosotros somos la única universidad española que tiene colegios mayores y residencias propios y que hacen una labor totalmente social, ¿no? Y en ese sentido, pues el alumnado con menos ingresos y más alejado de la universidad, pues se puede quedar en estos colegios que además hemos estado mejorando sus infraestructuras. Otro elemento del que usted comenta es el transporte público. Nosotros tenemos una subvención de bono de transporte junto con el Cabildo de Tenerife, que es el gran aliado de la Universidad de La Laguna, pero ciertamente durante estos años, ¿no? Hemos visto, últimos años, porque durante el COVID evidentemente ese problema no ocurrió, que el problema de Tenerife Norte, y el uso del transporte público colectivo pues es ideal. Ciertamente lo hemos puesto sobre la mesa, estamos haciendo un plan de movilidad sostenible en la universidad, como todas las instituciones tienen que hacer, y bueno, digamos que el hándicap para que nuestros estudiantes y todo el personal se muevan en transporte público son las propias colas. La razón para no hacerlo es que dice que están al mismo tiempo en cola, y si van en transporte público que si van en su propio coche, y si van en su propio coche al regreso pues tienen más movilidad, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola. Evidentemente todo lo que podamos hacer cada uno de los tinerfeños para poder resolver este problema será poco, y en este sentido pues la propuesta del presidente del Cabildo de que entremos a partir de las 10 de la mañana en la Universidad de La Laguna. Ya entramos de forma escalonada, hay titulaciones que empiezan a las 8, otras a las 8:30, otras a las 9, y después por la tarde en el turno de tarde 3 y 4, y de hecho a esta petición pues Ciencias de la Salud, concretamente la titulación de Medicina, ha cambiado sus horarios para entrar a partir de las 10 de la mañana, porque sí que lo podía hacer. Esa es la línea en la que nos estamos moviendo, aparte de
hacer esas encuestas de ver por qué la gente no termina de utilizar el transporte colectivo, y básicamente eso fue la razón que nos pusieron sobre la mesa. Evidentemente, para que el transporte colectivo fluya tiene que haber menos coches, pero no habrá menos coches si no hay transporte colectivo que saque a los conductores y las conductoras de sus vehículos particulares. Evidentemente es un trabajo de mucho tiempo, pero hay que hacerlo, ¿no? Sí. Le pregunto en relación con el cuerpo de docentes, que no hemos hablado suficientemente de él, ¿qué política necesita la universidad? ¿Hay, en fin, necesidad de cubrir plazas porque hay jubilaciones, hay luego también nuevas carreras o nuevos grados y másteres, y evidentemente se precisa pues personal especializado? ¿Qué es lo que usted plantea para el cuerpo de docentes en los próximos 4 años? Bueno, ya es un problema existente, ¿no? Que necesitamos nuevo personal docente investigador. Nosotros lo que hemos hecho este año es agilizar las promociones. Somos la única universidad española que no tiene lista de espera para aquellos profesores que se acreditan a figuras superiores, ¿no? La promoción es lo primero. Eso también nos ayuda a avanzar en la investigación, porque nuestros docentes promocionan precisamente por esa investigación que hace. Pero la falta de profesorado es una realidad, y además con el cumplimiento de la LOSU nos dice que nuestro profesorado puede estar como mucho a 24 créditos, actualmente están a 32, tendremos que, para que den menos, reducirlos esos créditos, tendremos que contratar a nuevos profesorados si queremos seguir impartiendo la docencia que estamos impartiendo. Entonces, en ese sentido, necesitamos una financiación que, si se firmara el contrato de programa que tendríamos sobre la mesa, tendríamos financiación para contratar a nuevo profesorado, pero no solamente con financiación es suficiente, sino nos tiene que autorizar el propio Gobierno de Canarias a incrementar el techo de capítulo 1, o sea, el número de recursos humanos que podemos contratar en la Universidad de La Laguna. En ese sentido, pues, están estos dos hándicaps, ¿no? Habría que negociar con el Gobierno de Canarias, tanto esa financiación que a día de hoy parece ser que ya han reconocido que necesitamos, y segundo, que nos incrementen ese techo de gasto para poder contratar profesorado nuevo. ¿Qué política hay que mantener en cuanto a la expansión de la universidad hacia otros territorios, no solamente insulares, sino también municipales? Es decir, que no solamente se circunscriba a La Laguna, sino a Santa Cruz. Ya sé que tienen ustedes, dominios fuera de La Laguna, pero le pregunto por esto si hay planes de crecer más. Sí, el ejemplo claro lo tenemos en nuestra sede en La Palma. Cuando nosotros montamos enfermería en La Palma, se montó pensando en aquellos palmeros y palmeras que querrían hacer enfermería para que no tuvieran que trasladarse pues a Las Palmas o a Tenerife. En este sentido, nuestros jóvenes, cuando tienen 18 años y están en La Palma, pues quieren salir de la isla, y aunque quieran estudiar enfermería, se vienen pues a Tenerife o a Las Palmas. Pero enfermería es una titulación altamente demandada, y la gente quiere estudiar enfermería y le dan plaza en La Palma, y al principio se van como desterrados, ¿no? Pero sin embargo, cuando llegan allí se encuentran una isla ideal para vivir, donde encuentran trabajo y se enamoran del territorio. Con lo cual, ¿qué es lo que hemos conseguido? Llevar personas a un territorio que se estaba despoblando, y además personas profesionales cualificados. Con lo cual sí que las universidades son herramientas que nos sirven para eso, ¿no? Para hacer crecer en profesionales cualificados en aquellos territorios donde hace falta. ¿Qué es lo que hay que poner? Pues aquellas titulaciones altamente demandadas, y evidentemente siempre que haya financiación detrás para hacerlo. Ya que hablamos de los estudiantes del resto de las islas, los que usted lo decía, ¿no? Prefieren venir, ¿no? a La Laguna, muchos de ellos, ¿no? Y otros pues prefieren marcharse incluso a La Palma, ¿no? Como es el caso de la enfermería. Pero le pregunto por algo que le decía antes también sobre la residencia donde ellos deben quedarse. ¿Hay un problema de encontrar piso para alquilar en La Laguna? ¿Diría usted que más grave que nunca? Sí, bueno, evidentemente con las viviendas vacacionales hemos visto que se ha perdido
la posibilidad de tener pisos en alquiler, pues no solamente para estudiantes, sino para trabajadores de la zona. Es un problema real y bueno, la única opción es intentar tener más residencias de estudiantes porque es así. Y ese plan está, el ir a por una expansión de las residencias de estudiantes. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, pues lo que estamos haciendo es hemos actualizado el Colegio Mayor Santa María. Tenían, bueno, de 4 habitaciones con cuatro habitaciones, o sea, 2 habitaciones dobles con un solo baño. Hemos creado 4 habitaciones, cada una de ellas con sus baños, para incrementar el número de estudiantes que puedan haber en el Colegio Mayor Santa María. Y ahora la opción es en la residencia universitaria Parque Las Islas mejorar las habitaciones para incrementar el número de estudiantes que podemos alojar allí. Pero es una solución muy pequeña, o sea, eso no es una solución al problema real que hay, ¿no? Entonces yo creo que las administraciones públicas se lo tienen que plantear. Por último, le pregunto por los acuerdos con empresas para colocar a estudiantes recién graduados en sus primeros retos profesionales, que bueno, que eso siempre fue una asignatura pendiente de la universidad, pero bueno, que ya se está abordando. La propia reforma laboral permite pues una serie de contrataciones con personas estudiantes recién titulados. Pero ¿tienen ustedes acuerdos en el marco, a lo mejor, de las patronales para poder, digamos, reforzar ese acceso inmediato, según se sale de la universidad, a una experiencia profesional de verdad real? Sí, tenemos que tener claro que en las universidades públicas canarias, por mandato del propio Gobierno de Canarias, todos nuestros títulos tienen prácticas curriculares que tienen que hacerlas dentro del propio, mientras están haciendo la carrera de 3 meses. Y para eso pues tenemos contratos, convenios pues con tantas instituciones como para poner 3.600 estudiantes en la calle todos los años. Pero además tenemos las prácticas extracurriculares, que son las que pueden hacer ese alumnado una vez que ha terminado y que sí son remuneradas, ¿no? Y en ese sentido también tenemos muchos convenios, y lo bueno es que el 66% de los que hacen esas prácticas se terminan quedando a trabajar en la empresa en la que han hecho las prácticas. Ahora mismo está sobre la mesa la reforma de este sentido, y bueno, igual tenemos ciertos hándicaps porque lo que hay es que solamente pueden hacer esas prácticas extracurriculares como mucho de 3 meses, ¿no? Y ya eso, pues a lo mejor a las empresas no les interesa. Rosa Aguilar, aspirante a ser reelegida como rectora de la Universidad de La Laguna. Mucha suerte en la parte que le corresponde. Ya mañana haremos la otra parte a su rival. Y bueno, que todo salga bien. Por cierto, conoce a Francisco García, ¿verdad? Y sí, lo conozco, un compañero. Muy bien, pues muchas gracias y insisto, suerte en la parte que le toca. Muchas gracias, muchas gracias.